El fin del viaje es la ciudad de la psicometría. Al llegar al destino, estaremos preparados para entender los diferentes conceptos y metodologías que nos permitirán medir los atributos o características del ser humano para luego poder diagnosticar y encontrar junto con el consultante las respuestas de su comportamiento. Partiremos de la estación central llamada conceptual. Es muy importante que dentro de su maleta lleve los siguientes conceptos que harán que su viaje sea más entendible. ¿Qué es psicometría? Es un conjunto de métodos, teorías, técnicas que miden las variables psicológicas. Es la transformación de hechos en datos. Evaluación psicológica. Pretende identificar, diagnosticar, rotular algún tipo de prueba con el fin de conocer el estado actual del sujeto para finalmente buscar las medidas de la intervención. Atributo psicológico. Características particulares de los objetos de medición. Constructo. Conjunto de propuestas relacionadas entre sí y que al igual se relacionan con los fenómenos observables mediante reglas de correspondencia entre la teoría y la conducta. Ítem o reactivo. Unidad básica de un test que cumple con criterios y escalas específicas las cuales indagan el atributo. Instrumento. Herramienta que recopila muestras de conducta producidas por los sujetos en respuestas a estímulos presentados por el terapeuta. Segunda estación, construcción del instrumento. En esta estación aprenderemos a elaborar un instrumento. Para ello, desarrollaremos el paso a paso de su construcción. Primero está la medición. ¿Qué vamos a medir? La motivación en las clases virtuales. Población. Niños de 8 a 12 años en cualquier colegio de la ciudad de Bogotá. ¿Cómo quedaría el constructo? Medir el nivel de motivación presentada en niños y niñas entre los 7 y 12 años en la ciudad de Bogotá de los grados de educación básica de cuarto a séptimo grado de todos los estratos sociales y de diferentes zonas de la ciudad. Estos adelantan sus estudios por educación virtual y en consecuencia un adecuado desarrollo psicológico y manejo de emociones durante la pandemia. Número de reactivos 12, donde se involucran los diferentes pasos de la teoría de Jean Piaget. Teoría. Fue utilizada la del desarrollo cognitivo en las operaciones concretas de Jean Piaget. Entrevistas. Se realizaron las entrevistas a cada uno de los 10 niños elegidos. Total de resultados. Se sumaron las respuestas de acuerdo al puntaje que se determinó para cada uno de los ítems con el fin de dar comienzo a los cálculos estadísticos pertinentes. Tercera estación, análisis estadístico, primera parada. Llegamos a la estación donde daremos inicio a los cálculos estadísticos para confirmar la validez, confiabilidad, índice de discriminación, índice de dificultad del instrumento creado. El índice de dificultad se considera la proporción de personas que responden correctamente a un reactivo. El índice de discriminación es un índice estadístico donde se discriminan las puntuaciones altas y bajas de las personas que participan en un constructo. La confiabilidad, ¿qué tan confiable es el instrumento creado? La precisión con que se desarrolló el constructo en su totalidad, tomando como referente la medición donde se asignó una calificación para cada ítem y de esta manera establecer los atributos que se están interviniendo. Estabilidad, se relaciona con el atributo a medir. Y la consistencia interna se refiere al grado en que cada parte de la prueba mide el atributo que se pretende medir. La validez es el grado del valor que el instrumento tiene para evaluar lo que realmente se propone con el constructo. Se refiere a la utilidad de los datos expuestos y que finalmente podamos deducir del sujeto puesto a prueba. La validez convergente y la validez discriminativa son resultados de relación con variables externas. La convergente mide otro test con el mismo atributo, la discriminativa mide el instrumento con atributos diferentes. Cuarta estación, análisis estadístico, última parada. Aplicar para el instrumento los baremos y entender qué son las puntuaciones que se obtuvieron de la muestra aplicada y que se pueden proyectar a la población en general, igualmente permite ubicar cada una de las respuestas con una distribución estadística. La puntuación típica son los resultados originales que obtenemos de la prueba. Se ejecutó la primera y la segunda transformación con los datos del instrumento 1 y del instrumento 2. Estas representan la distancia de la puntuación a la media.
La puntuación directa Z evita dificultades en el instrumento y el manejo de los datos. Así las puntuaciones conservan la misma forma. Percentiles. Las puntuaciones que se expresan en porcentaje de los sujetos que quedaron por debajo de la puntuación directa. La puntuación estándar normalizada es el número de desviaciones estándar que están por encima o por debajo de la media. Se obtienen a partir de los percentiles. Fin del viaje. Hemos llegado a la ciudad de la psicometría. Durante el transcurso del viaje en tren, aprendimos que la psicometría es un área de la psicología que se ocupa de los procesos de medición del comportamiento humano. Dichas mediciones tienen la finalidad de estudiar un constructo para traducirlo en puntuaciones. Un test psicométrico usado como instrumento auxiliar para el psicólogo le permitirá una mejor toma de decisiones para el posterior diagnóstico del individuo o de un grupo de personas. Toda prueba psicométrica debe tener fiabilidad, entendiéndose que cumple cuando se demuestra que todo aquello que se pretende medir es demostrable y que existe congruencia entre el propósito que se busca y el fenómeno que se estudia. En el trabajo terapéutico se presentan diferentes situaciones conductuales por diferentes factores. Es en este momento que la psicometría aporta herramientas para ayudar a diagnosticar y continuar con un proceso rehabilitador hacia el paciente.